un segundo cerebro para organizarte en la era digital. Ante la cantidad de información que recibimos en esta era digital, necesitamos un segundo cerebro para poder organizar la información, gestionar las tareas que realizamos en nuestros proyectos. ¿Quieres saber cómo puedes crearlo y cómo utilizarlo? Pues te lo voy a explicar con este mapa mental. Empecemos por el problema, ¿no? La saturación de información. Fíjate, actualmente el consumo diario de información de una persona, hay estudios que dicen que son 34 gigas, o sea, recibimos información de vídeos, de audios tipo podcast, de noticias, de libros. ¿Qué pasa con todo esto? Pues bueno, que digamos que perdemos mucho tiempo luego buscando la información y documentos. Hay estudios que dicen que tardamos, a lo largo del año perdemos 76 horas. Luego, pues tanta información que recibimos, nos pasan cosas como que leemos libros y en un mes no recordamos ni el 5% de lo que hemos leído. Y claro, con toda esta avalancha de información, pues en lugar de ayudarnos, de empoderarnos, pues nos abruma, nos agota y siempre estamos en tensión de no olvidarnos nada. ¿Qué pasa? Pues que realmente en este entorno, con tanta información, pues considero, y hay muchos estudios que lo dicen así, es recomendable tener un cerebro digital. Porque sí, seamos conscientes de que en nuestra memoria paleolítica pues podemos recordar cosas, evidentemente. Pero claro, no podemos en la era actual, con tanta información, pensar que podemos usarla para almacenar todo lo que necesitamos saber. Debemos de empezar a confiar en las máquinas para recordar, para apoyarnos en ellas como una herramienta y tener de alguna forma ese segundo cerebro digital. ¿Y qué hacer? Pues invertir realmente el esfuerzo de nuestro cerebro en lo que los humanos hacemos bien, que es pensar, crear, inventar cosas nuevas, reconocer patrones, seguir la intuición, colaborar con otras personas. Si estamos constantemente intentando recordar cosas para que no se nos olviden qué tengo que hacer mañana, entonces no dejamos tiempo a que la mente fluya y podamos innovar y crear cosas nuevas. La tenemos saturada. Y la idea del segundo cerebro digital es liberar la mente para hacer estas cosas que los humanos podemos hacer bien. ¿Qué es un cerebro digital? Pues bueno, todo esto ya empezó en el siglo XIX con los cuadernos de notas de los intelectuales del siglo XIX, la famosa Moleskine, ya que ellos se daban cuenta de que tenían muchas ideas, pero no hay nada tan volátil como una idea. Actualmente, en la era digital, pues bueno, le llamamos second brain, cerebro digital, y este cerebro, pues bueno, puede servir de nuestro cuaderno de estudio, de capturar ideas, podemos tenerlo como diario personal, para enlazar ideas, para, si somos programadores, pues pequeñas cosas que vamos descubriendo, pequeños trozos de código, tenerlos bien organizados, relacionarlos, clasificarlos. ¿Qué pasa? Pues que esto no estamos hablando solamente de almacenar información, estamos hablando también de utilizar ese segundo cerebro digital para pensar, para conectar, para relacionar ideas. Por eso, cuando tratamos un texto o estudiamos un artículo con este segundo cerebro digital, pues de alguna forma una cosa que hacemos es destilar, lo que le llaman los estudiosos de estos temas, destilar las notas, o sea, sacar las notas esenciales, extraer las perlas de información de ese texto, de esa fuente de información, porque muchas cosas ya las sabemos, pero nos tenemos que fijar en las cosas nuevas, esas perlas de información que nos interesa. En esto, y esto los programadores sabemos, o sea, hacemos mucho esto, una de las ideas que se utilizan, por ejemplo en el método Zettelkasten, es el tema de las notas atómicas, que es de alguna forma esas notas que vamos a ir tomando en nuestro cerebro digital, pues hacerlas como notas, como piezas de Lego, ¿vale? Que luego se puedan reutilizar. Digamos que si hablamos de programación, pues sería como cuando utilizamos programación orientada a objetos, que esos objetos que hemos programado con esas funcionalidades y esos métodos sean perfectamente acoplables para reutilizarlo en otros programas. Pues lo mismo, pero con nuestras notas, que estén fuera de contexto y que podamos reutilizarlas. ¿Para qué? Pues para poderlas aprovechar en otros proyectos.
Y bueno, ¿qué metodologías hay para la utilización del cerebro digital? Pues bueno, hay varias, hay muchas, hay unas cuantas, pero yo en mi experiencia pues he tratado varios métodos. El primero que ya empecé a utilizar en 1908, empecé conociendo estos temas un poco con GTD de David Allen, que es un libro muy interesante. Está orientado sobre todo realmente a la gestión de tareas, no tanto a la gestión de notas. Sí que tiene un tema de archivado, pero no está tan orientado a almacenar notas para trabajar, pero sí para organizarte, cosa que normalmente no nos explican, cómo organizarnos las tareas. Hay otro sistema que es el Zettelkasten de Nikolaus Luhmann, que es un sociólogo muy famoso, que está orientado a la investigación, al conocimiento, ¿vale?, basado en relacionar notas atómicas y utilizar este sistema, este cerebro digital, para pensar. Bien, es cierto que Nikolaus Luhmann no utilizaba un cerebro digital, sino que él lo que tenía eran diferentes cajas, por eso Zettelkasten, que en alemán quiere decir fichas en cajas, ¿vale?, diferentes fichas con notas que las relacionaba unas con otras y las utilizaba para pensar. Y finalmente el más actual, pues te pongo aquí el método PARA de Tiago Forte, que es un libro que me leí hace 2 años y tengo otra versión ahora en castellano, me lo leí primero en inglés. Lo interesante del método de Tiago Forte es que, bueno, aparte de ser actual, ¿vale?, y utilizar herramientas digitales, es que es un sistema orientado a la acción, basado en una organización de carpetas para llevar a cabo proyectos. Y esto, pues, como desarrolladores o programadores o creadores de contenido, nos interesa. Vamos a ver 2 aspectos fundamentales de este sistema. Por un lado, tiene 2 partes. Una es el sistema de organización orientado a la acción, que es cómo vamos a organizar nuestros documentos en nuestro cerebro digital, y luego será el proceso de creación. Para significa proyectos, áreas, recursos y archivo. Y es como en este método se organiza la información. A diferencia de otros métodos de organización para el archivado, aquí al estar orientado a la acción, se organiza como se organiza una cocina para cocinar, como lo organiza un cocinero. Por eso tenemos aquí este icono. Es decir, vamos a tener más cerca lo que más necesitamos para desarrollar nuestro proyecto, para cocinar, lo que estamos cocinando lo vamos a tener más cerca, y conforme vamos bajando, pues dejamos más lejos pues las cosas que no solemos utilizar tanto. Para poner el símil de la cocina, vamos a explicar cada una de las fases. Los proyectos sería la propia cocina, donde estamos cocinando y tenemos los alimentos a mano. Aquí estamos hablando de que en los proyectos vamos a poner los asuntos a corto plazo, que en el ámbito ya sea laboral o personal, pues estás trabajando en ello. Y un proyecto es algo que tiene una cosa que estás trabajando en ello y tiene una fecha fin. En el apartado de las áreas vamos a añadir responsabilidades, áreas de responsabilidad que nosotros pues tenemos y queremos gestionar. Por ejemplo, la educación de nuestros hijos, la economía, temas de salud. Pero no es un proyecto en sí que tenga una fecha fin, sino que son cosas que me interesan, sobre las que estoy trabajando y sobre las que quiero almacenar información, y no estoy trabajando continuamente en ellas, pero quiero tenerlas cerca y a la vista. Por eso la tenemos en el frigorífico, en la nevera. Los recursos serían temas de interés que nos pueden resultar de utilidad a futuro, que lo encuentro por internet, algún documento, algún PDF, algún vídeo que creo que lo puedo utilizar en el futuro, pero ahora a lo mejor no. Entonces lo pongo en el congelador por si necesito utilizarlo para mi cocina. Y finalmente el archivo sería elementos inactivos de todas las categorías anteriores. Por ejemplo, pues proyectos que ya he cerrado, áreas a las cuales de momento ya no tengo una responsabilidad, o recursos que creo que no voy a utilizar. Bueno, pues esta sería la organización de carpetas según el método PARA. Además de eso, pues tenemos el proceso de creación. Tiago Forte, para hacerlo así de forma resumida, utiliza 4 pasos. En el primer paso es la captura. Evidentemente, como en todos los sistemas, ya sea Zettelkasten, ya sea GTD, todo empieza por la captura, porque no hay nada más volátil que una idea o algo que te interesa. No hay que capturarlo todo, pero sí te recomienda Tiago Forte que captures lo que te interesa, lo que te asombra. Y aquí pongo la nota del premio Nobel Richard
Feynman, que él utilizaba una docena de problemas favoritos que, digamos, que tiene en foco, y cuando le surgía algo de ese tema, pues lo capturaba. El siguiente paso sería la organización. Prepara tus notas de tu Second Brain, ¿vale? Con una organización para la acción. En este caso utilizaríamos el método para que hemos dicho antes. No para archivar y encontrar simplemente, sino para crear y para ejecutar proyectos. Luego tendríamos la parte de destilar o desarrollar, que sería la fase de creación, donde utilizamos tu cerebro digital para pensar, para crear, para reutilizar esa información que tenemos, para programar, para crear nuestro proyecto. Y finalmente todo lo que desarrollamos necesitamos expresarlo o entregarlo, ¿vale? Entonces aquí crearíamos el producto final, el artículo final, el proyecto final, y si podemos lo creamos de forma paquetizada para que lo podamos reutilizar o adaptar en siguientes entregas. Bueno, bien, pues después de todo esto, con el método para el sistema de organización de archivos y el proceso, ¿en qué herramientas me puedo yo basar? Este sería para crear tu segundo cerebro. Bueno, hay muchas herramientas. Yo te voy a recomendar aquí la que utilizo hoy, pero antes de eso quiero decirte las características que me gusta que tenga una herramienta para tu cerebro digital. Estas características serían las siguientes. Por un lado, que sea multiplataforma. Yo no quiero que solamente funcione en Android o solamente en Windows, quiero que pueda utilizarlo en varias plataformas. Orientado al contenido, no al formato. ¿Qué quiere decir? Que me quiero centrar en el contenido. No quiero empezar a poner temas de diseño, que si negrita, que si ajustes y perder el tiempo, como por ejemplo en un fichero Word, que estás ahí. Yo lo que quiero es escribir o tomar imágenes y centrarme en el diseño. Utilizar un formato abierto. Para ello, pues, qué mejor que el TXT. Nada de utilizar formatos propietarios que luego dentro de unos años no sabemos quién nos va a poder abrir. Que permita enlazar notas. Esto es importante y no todos los sistemas lo tienen. O sea, yo quiero que esas notas estén enlazadas para crear esa red neuronal digital de mi cerebro digital. Unas notas en Word no las estás enlazando y las de OneNote tampoco, ¿vale? Simplemente estás archivando notas. Pues quiero poderlas enlazar. Que pueda etiquetarlas, porque a lo mejor quiero etiquetar diferentes tipos de notas según el proceso en el que están, o quiero saber si son unas notas de reuniones o de cómo hacer algo, o cualquier tipo de clasificación que yo quiera hacer. Que también me permita utilizar estructuras de carpetas. Hay sistemas que no las utilizan. Yo necesito las estructuras de carpeta para organizarme y utilizo el método para. Luego, estas notas que las tengas tú, ¿vale? Nada de que estén en la nube. ¿Por qué? Pues por tener esa soberanía digital de mis notas personales, son mis notas personales. Y hay sistemas que, bueno, que sí, que lo utilizas en nube, lo puedes utilizar, yo te estoy diciendo mis criterios, pero yo prefiero tenerlas yo, y otra cosa es que las utilice para sincronizarme en otros dispositivos y utilice algún sistema en nube, pero las notas las tengo yo también. Luego, que te permita, pues, utilizar notas diarias para organizarte el día a día, para tomar tareas, para marcarte tareas, que pueda permitir el uso de plantillas, y luego que haya una buena comunidad. Si puede ser de software libre, una comunidad potente, que este software pues tenga pues una salida. Bueno, pues hay muchas herramientas, yo he utilizado varias. Tenemos aquí el Word, que en este caso no lo recomendaría, se centra mucho en el formato, no permite enlazar. Luego está OneNote, que también ya se queda obsoleto porque tampoco permite enlazar notas. Estás además trabajando en herramientas de Microsoft, en la nube, en un formato propietario. Evernote fue muy famoso también, pero es un repositorio donde tú vas dejando notas y también está muy en la nube. Y luego evolucioné a utilizar Notion. Notion está muy bien porque ya permite enlazar notas, pero la pega que tiene es que también está en la nube. Y a veces el sistema ha habido épocas que ha sido lento y luego a la hora de importar esas notas y traértelas a ti vas a tener problemas. He llegado a utilizar Tipora, que puede ser cualquier tipo de editor que mantenga, o sea, el sistema de Markdown, que es un sistema de TXT que tú puedes hacer un pequeño organización del texto, pero no permitía el enlace. Y finalmente, después de toda la experiencia y los años, pues utilizo Obsidian, que es software libre, permite, pues bueno, todas estas características que te he dicho antes. Pues bueno, llegados a este punto, hemos hablado de lo que es el cerebro digital, te he explicado
por qué hay una necesidad de utilizar un cerebro digital para tus notas personales, y vamos a adentrarnos ahora en esta segunda parte en Obsidian, hacer un rápido repaso de Obsidian para que lo conozcas y que decidas si quieres utilizarlo, pues que lo utilices.